sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envíen. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Señor, gracias por tu palabra y gracias por toda la sabiduría que dejaste consignada en este maravilloso libro para guiarnos en la administración de nuestra vida práctica. Aquí está descrito, Señor, el camino por el cual podemos transitar, el de la sabiduría o el de la necedad, el del justo o el del necio, del diligente o el del negligente, el del íntegro o el del perverso. Claro está, Señor, que nuestro anhelo es caminar por la senda de la justicia. Pero hoy, por favor, examina nuestro corazón para ver si hemos dado lugar a la necedad y estamos conviviendo con ella, deshonrándote en nuestro actuar. O peor aún, si somos impíos, creyéndonos ser salvos cuando en realidad estamos distanciados de toda santidad. Si hay negligencia, si hay pereza, por favor también hoy confronta nuestro corazón, pues queremos ser más como Cristo cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si observan bien, los libros poéticos en la escritura generalmente están escritos en paralelismos, ¿cierto? Hay paralelismos sintéticos, hay paralelismos sinónimos, hay paralelismos antitéticos. ¿Qué significa eso? Podemos encontrar en una misma frase un primer verso que dice algo y luego un segundo verso que dice lo mismo con otras palabras, con sinónimos. Eso es un paralelismo sinónimo para enfatizar una idea. Un paralelismo sintético generalmente tiene uno positivo, otro negativo o dos sinónimos y un tercero que sintetiza
toda la idea anterior. Y el antitético generalmente tiene una afirmación positiva o negativa y otra que es la antítesis de lo que dice. Y esto es importante porque nos permite entender qué busca el autor, qué es lo que quiere resaltar, a dónde quiere llevar a sus lectores. Este texto y esta sección que hoy tomamos del capítulo 10 tiene un contraste que es claro. ¿Qué observaron ustedes? ¿Un contraste entre quiénes? Entre el diligente y el negligente. ¿Entre quién más? Justo y el necio o el injusto o el impío. No vayan perdiendo las relaciones. El diligente es contrastado con quién? Negligente. El justo con el impío, ¿cierto? Y el sabio con el necio. Este contraste es necesario entenderlo en nuestra mente para saber qué somos nosotros y qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este texto. Lo primero que necesitamos diferenciar es que la palabra impío sin santidad, que es mencionada una y otra vez en Proverbios, en Salmos, es un título o un rótulo que solo puede dirigirse al incrédulo. Es decir, yo no puedo llamar a un hijo de Dios impío, sin santidad, sin justicia. Porque todo hijo de Dios es justo, ha sido declarado justo, para ser precisos, gracias a la operación de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces por él hemos sido justificados. ¿Y podemos perder la justificación? No. El impío es aquel que, al ser contrastado con la ley de Dios, nos damos cuenta que su voluntad procede de manera contraria a la ley de Dios. Es un hombre sin santidad. Pero el término necio a veces es usado para el incrédulo, pero también para el creyente cuando su intelecto se aleja de las verdades de Dios y termina procediendo de una forma contraria a la palabra. El diligente es aquel que es sabio y que es justo. Pero el justo y el sabio, tristemente, cuando aleja su mirada de la verdad, puede actuar como con negligencia, ¿cierto? El sabio y el justo debe ser diligente, pero muchas veces, por alejar nuestra mirada del consejo de Dios, actuamos con pereza. Y las mismas correcciones que son asignadas al perezoso recaen entonces sobre el creyente. ¿Cómo contrasta entonces el escritor? Al diligente le dice, el diligente tiene un gran beneficio, recoge. El diligente es aquel que siempre va a encontrar un gran beneficio de su trabajo. En los términos criollos de nuestra cultura, enseñado por nuestros abuelos para promover la diligencia, como se nos decía, mijo, al que madruga, Dios le ayuda. Y el énfasis no era en levantarse temprano, el énfasis era ¿cuál? La diligencia, el esfuerzo. ¿Y cuántos refranes no existían en nuestro hogar para estimular la diligencia, para ser acomedido? El que es acomedido, ¿qué? Ah, sí ve. Nuestra cultura fue
bien influenciada por los principios morales infundidos por el cristianismo en todas sus vertientes. Y estos principios gobernaron en muchos de nuestros ancestros y tristemente han desaparecido en estas nuevas generaciones. Así que hoy el escritor de Proverbios, recordemos el tono, es un padre que le está diciendo a su hijo que el camino que debe tomar. Y hay un camino, ¿el de quién? El de la sabiduría, y el otro, el de la necedad. Entonces dice, sé diligente. Así que este llamado a la diligencia es ¿para quién? Para todos los que estamos reunidos en este lugar, creyentes y no creyentes. Seamos esforzados ¿en qué? En todas las áreas de nuestra vida, porque el que es diligente recogerá el fruto ¿de qué? De su trabajo. Y note el lenguaje que vamos a ver en todo este capítulo, porque hay una clara diferencia entre el proceder soberano de Dios y la responsabilidad del hombre. Y este capítulo enmarca muy bien la responsabilidad que tenemos en asumir estas virtudes y tomarlas como nuestras. Porque a veces hay un desbalance en nuestra mente. Sí, Dios es soberano y solo podemos creer si Él opera. Amén. Y solo podemos ser sabios si Él da la sabiduría. Amén. Y solo podemos ser santos si Él nos santifica. Amén. Pero ese mismo Dios dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Que debemos ser diligentes y responsables. Esto no va a caer mientras estamos sentados en la silla. Hoy me levanté siendo más diligente que ayer. Hermanos, es deber nuestro ser esforzados para recoger de nuestro trabajo. A veces hay personas que caen en estados fatalistas y son tan ciegos a la condición de pecado que muchas veces dicen, pero yo no entiendo por qué a todos les va bien y a mí no. ¿Por qué todos prosperan y yo no prospero? Y pasas unos cuantos días con esa persona y te das cuenta porque los demás sí madrugan y tú no madrugas, porque los demás trabajan con excelencia y tú no trabajas con excelencia, porque los demás se esmeran y tú no te esmeras, porque todo el tiempo te estás excusando, estás poniendo obstáculos para evitar el deber al que la sabiduría dice, sean diligentes. Y eso en lo horizontal. Pero sabemos naturalmente que hay una diligencia en lo espiritual. Oh Señor, ¿cómo quiero crecer en sabiduría y en el conocimiento tuyo? Eso demanda diligencia ¿en qué? En el estudio de la palabra. Demanda diligencia ¿en qué? En el congregarme. Señor, ¿cómo estoy teniendo dificultades en mi vida matrimonial? Eso demanda ¿qué? Diligencia en las disciplinas espirituales en familia. Diligencia en estudiar la escritura. Es que mi hijo se está saliendo de mis manos, no sé qué hacer. Estás falto de diligencia en estudiar la escritura, en estudiar el consejo para saber cómo debes proceder. El que es diligente recoge, el que es diligente es entendido en los tiempos y en los momentos, pero en contraste el negligente ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice el Proverbios, duerme. La otra semana. Sí, yo sé lo que tengo que hacer. Sí, sí, claro, yo sé que sí. Y luego te encuentras y ya lo hiciste. No, pero yo sé, yo sé. Hermanos, si esto puede parecer gracioso, pero tristemente es demasiado común en nuestro contexto. ¿Cuántas cosas dilatamos de lo que Dios claramente ya nos ha ordenado en su palabra? Eso se llama negligencia y trae vergüenza de aquel que la abraza. Dice Proverbios, el diligente se sentará ¿con quién? Con los reyes. Pero el negligente sufrirá vergüenza. O como lo llama hoy la psicología, la procrastinación. Suena más elegante que
Negligencia, ¿cierto? Pero al final es lo mismo, negligencia. También contrasta entonces la diligencia, la negligencia con el perezoso. Y me encanta cómo finalizando el capítulo habla del perezoso y lo pone en estos términos. Es como vinagre a los dientes y humo a los ojos. Es a quien lo envía. Y traduciendo esto a nuestras dinámicas cotidianas, no hay algo que produzca mayor incomodidad y tortura que uno comisionar a una tarea importante a alguien que es perezoso. ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Será que sí lo va a hacer bien? ¿Será que no me va a hacer quedar en vergüenza? Dice que es tan incómodo como el humo a nuestros ojos. Cuando tú cedes a la pereza, cuando tú te vuelves negligente y perezoso, esta es la sensación que empiezas a generar en aquellos que te comisionan una responsabilidad, porque nunca cumples, siempre quedas mal, eres impuntual en tus compromisos, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Y por qué estará diciendo el escritor que no seas negligente? Miren cómo lo presenta. He aquí el diligente y aquí el negligente. ¿Por qué el escritor lo presenta en ese tono? Porque está teniendo delante a alguien que es responsable de escoger un camino o de escoger el otro. Todos los días nosotros estamos escogiendo entre ser diligentes y ser negligentes, en lo espiritual, en lo natural, en las actividades cotidianas. Y luego hace un contraste entre el justo y el impío. ¿Y quién de nosotros puede levantar la mano y decir, cuando estoy leyendo acerca del justo, estoy leyendo acerca de mí? ¿Cuántos justos hay acá? Ahí sí levantan la mano, ¿cierto? Sí, pues si el pastor la levanta, un pecador igual que yo no me voy a quemar con él, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para leer las descripciones del justo en la escritura? Cuando nosotros leemos la vida que debe llevar el justo, estamos leyendo el llamado de Dios a nuestros oídos de la forma en la que debemos vivir. Porque así nos llama. Mi pueblo santo, pueblo de Dios. A los santos, a los apartados. Hermanos, nosotros hemos sido declarados justos. Cuando vemos estas cosas, no debemos verlas como algo lejano a nuestra vida. Debemos verlo como algo que es muy cercano gracias a la obra de Cristo. Cuando ese regalo por gracia es acompañado de ¿qué? De la diligencia y la responsabilidad en poner por obra lo que el Señor me ha concedido. ¿Y qué recibe el justo? Bendiciones. ¿De quién? Del cielo. El justo recibe bendición. Justo es el que camina en rectitud y justicia según ¿qué? Según la ley de Dios. Ese es el entendimiento de justo, que su voluntad se conduce acorde a la ley de Dios, acorde a sus mandamientos. Y eso es una realidad en nosotros por Cristo. Cuando adelante dice, he aquí la vida del justo, es la vida que debemos mirar, es la vida que debemos perseguir, porque Cristo ya aseguró que eso sea posible en nuestro peregrinaje en esta tierra. Es el incrédulo el que ve una vida justa como algo imposible. No solo no lo desea, le es imposible vivirla. Porque una vida conforme a la ley de Dios solo es posible para aquel que ha sido traído a vida y ha sido justificado. Entonces, ¿qué vemos acá? Que por la obra de Cristo estamos seguros de que la bendición de Dios nos acompaña. Y bien podemos pensar en Pablo cuando dice en la carta a los Efesios
que hemos sido bendecidos ¿con qué? Con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y esto no es para volverlo una muletilla. ¿Y cómo estás? Bendecido y en victoria. Esto lo que significa es que el bien de Dios nos acompaña en todo momento. Dios siempre está haciendo bien sobre nosotros. Ay, hermanos, si entendiéramos esto, cuán fácil sería cantar gracias por las pruebas, gracias por el fuego, gracias por el dolor, porque tu bendición, tu bien sobre mí está también en mí. Esa es la promesa para el justo. Sus obras son para vida. Lo que hace el justo trae bendición a quien le rodea. Pero en contraste, ¿qué pasa con el impío? A él no lo acompaña el bien. La violencia lo cubre. El justo será recordado en el tiempo. Qué interesante el término que utiliza el escritor, mas la memoria del impío se pudre. Y todo lo que hace es pecado. Puede regalar mercados, puede construir barrios, pero todos sus frutos son pecado a los ojos de Dios. Porque es impío, sin santidad. Nadie puede ver a Dios. Pero ¿qué dice también el escritor acerca del justo? ¿Cómo son sus labios? Nota su facultad de hablar. Cuando él habla, ¿qué hace? Apacienta, consuela, instruye. Cuánto bien hace escuchar al justo hablar. Cuánto bien hace el consejo del justo y del instruido, porque sus labios apacientan, cuidan y alimentan. Pero ¿cómo son los labios del impío? Perversos, hieren, lastiman. Sus consejos nunca consuelan, destruyen. Sus palabras nunca animan, son juicio. ¿Qué hace el justo? Habla lo que es agradable a Dios. Pero los labios del injusto, ¿cómo son? Perversos, solo habla maldad. Solo habla lo que es contrario a la voluntad de Dios. De su boca fluye todo lo que este mundo ama y todo lo que este mundo exalta. Pero ¿qué beneficios respecto a la eternidad recibe el justo? ¿Qué dice el escritor? Que la esperanza del justo es que está segura, nunca será defraudado porque permanece para siempre. Ay, lo mismo que nos enseña el apóstol Pedro en su carta cuando dice que nuestra esperanza es ¿qué? Es segura, inconmovible, inmarchitable, incorruptible. La esperanza del justo jamás se desvanece en la abundancia o en la escasez, en la prosperidad o en la escasez, en la enfermedad o cuando goza de salud. Él tiene una esperanza que permanece firme y que no se tambalea por las circunstancias, porque su esperanza está en una promesa eterna de salvación. En cambio, el impío, al no tener una confianza en alguien eterno que es Dios, no haya descanso. En todo lo que pone su esperanza, fracasa. La esperanza del justo es Dios, aquel que no cambia, aquel que es el mismo por los siglos de los siglos.
el que es perfecto. Poner la esperanza en Dios no tiene pierde. Pero el impío todos los días se levanta colocando su esperanza en un nuevo político, en una persona, en un negocio. Por eso su esperanza fracasa. Porque siempre pone su esperanza en cosas perecederas, corruptibles, pasajeras. Nuestra esperanza es perfecta y permanecerá para siempre. ¿A qué se refiere el escritor con esto? Acá hay una promesa escatológica. Cuando sean hechos los cielos nuevos y la tierra nueva y todo haya pasado, ¿quiénes habitarán en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra? Solo los justos. En el pueblo de Israel hubo judíos de verdad y judíos meramente de carne y sangre. La iglesia de Cristo hoy está conformada solo por justos. Pero cada domingo que nos congregamos en un mismo espacio hay justos y hay impíos. Pero cuando los nuevos cielos y la nueva tierra sean hechos, solo habitarán justos. Todos los impíos serán arrojados al lago de fuego. El asunto de vivir sin Dios, sin santidad, en injusticia, no es que vas a ser perseguido, no es que tus negocios van a salir mal, no es que todo lo que haces se va por saco roto, no, 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 no. Es un asunto eterno. Que en los nuevos cielos y en la nueva tierra solo habitarán los justos. ¿Y qué dice del justo? Que lo que él desea, lo recibe. Y esto no es programación neurolingüística. Espero que ya hayamos madurado en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Señor, tú dices que lo que desee lo recibo, entonces deseo un mejor trabajo, deseo un mejor salario. Y no, lo que está diciendo acá es que el justo, su voluntad, está gobernado ¿por qué? Por la ley de Dios. Por tanto, sus deseos, al ser guiados por la palabra de Dios, son deseos conforme a la voluntad de Dios. Y esos deseos serán concedidos porque concuerdan con lo que Dios enseña en su palabra. Y no quiere decir que el cristiano maduro no desea y no sueña. No quiere decir que no podemos decir, Señor, quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, porque a veces nos vamos a los extremos, ¿cierto? Claro que no queremos promover esas ideas místicas de proclámalo y recíbelo. A veces parece que nos vamos al otro extremo de volvernos pobres vergonzantes de, Señor, yo no oro por nada material, porque solo debo orar por cosas espirituales. No, eso no significa ser espiritual. Significa que nuestra esperanza y nuestra confianza no está en esas cosas. Pero no hay nada de malo en tenerlas y disfrutarlas, pero tampoco en vivir sin esperanza por no tenerlas. Esa es la condición del justo. El justo no será removido. Pero el impío, ¿qué? No habitará en la tierra, porque su lengua perversa será cortada. Entonces, llamado uno a ser diligentes, porque a Dios no le agrada la negligencia y la pereza. Luego hace un contraste entre el justo y el impío. ¿Quién justo? Aquel que ha sido justificado por Cristo y por el Espíritu Santo, su corazón es movido a hablar cosas santas y piadosas,
a vivir de manera recta y conducirse por la palabra de Dios. Mas el impío vive atormentado por la violencia, por el sufrimiento y por la escasez. Su vida pasará, su memoria será olvidada y todo lo que teme le sobreviene. Sus días serán acortados, mas al justo lo persigue la paz. Pero luego hace un contraste entre el sabio y el necio. ¿Quién sabio? Aquel que ha sido justificado. Pero ¿puede un impío actuar con sabiduría? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí. Hay impíos que son muy buenos hijos y eso es sabio, porque al buen hijo le va bien. ¿Y ese principio se aplica solo para los cristianos? Es un principio divino. A un buen hijo le va bien. Un impío puede obrar sabiamente, pero no ser justo. Pero un sabio que ha sido justificado por descuidar los medios de gracia puede actuar como necio. Y hoy el escritor nos dice, hijos míos, aquí está la justicia y la sabiduría. Por favor, no actúen como necios. No sean negligentes, no sean perezosos, no sean necios. ¿Qué pasará con el necio? Cae, es castigado una y otra vez. Su boca es calamidad continua. Para el necio fue hecha la sabiduría. Por eso cuando un hijo dice, papá, pero ¿por qué me disciplinas? Porque tu proceder es necio. No corresponde a la instrucción de Dios. Y es el pecado el que acarrea el dolor de la disciplina. Yo quisiera que la disciplina no exista. No, tú lo que debes anhelar es no pecar para no ser disciplinado por causa del pecado. Lo que necesitamos que sea quitado es el pecado, no la disciplina. La disciplina es la que nos alerta cuando hemos cedido al pecado. Cuando actuamos con necedad, es cuando los azotes una y otra vez nos acompañan en nuestra espalda. El sabio recibe los mandamientos y los guarda. El necio solo los escucha, pero al final siempre hace lo que le parece. El sabio o prudente, como también lo llama el texto, dice que siempre tiene sabiduría en sus labios. Su camino es vida para él y para los que le rodean porque siempre guarda la instrucción. ¿Qué es ser sabio? Guardar la instrucción de Dios. ¿Cierto que parece un principio sencillo? Atiende el consejo de Dios, guárdalo y obedécelo. Teme al Señor. Tus días serán aumentados. ¿Y cómo se alegra? ¿Cómo se entretiene el prudente y el sabio? Con entendimiento. El entendimiento es su alegría. Pero ¿cómo se divierte el necio? Dice que haciéndole maldad a otros. Esa es la diversión del necio. Hacer maldad a otros. El sabio se alegra en su entendimiento, pero el necio muere por falta de entendimiento. El sabio es cuidadoso en lo que dice. Un hombre prudente habla poco. Pero ¿qué dice acerca del necio? Mucho habla. Y el que mucho habla, mucho peca. Hermanos, hablar más de la cuenta es pecado.
La prudencia nos enseña a hablar con entendimiento, a discernir cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Pero estar hablando todo el tiempo es falta de dominio propio. Y el mucho hablar, lo único que hace es que se digan cosas de las cuales se tiene que arrepentir. Mucho peca. Por eso dice la escritura que aun cuando el necio calla, es tomado por sabio. Pero cuando el sabio más bien habla y habla sin entendimiento, es tomado por necio. Cuidado con el hablar. Es necesario también aprender a callar. El sabio y el justo aman, y el amor que hace cubre multitud de faltas. Pero el necio y el impío que albergan en su corazón odio. ¿Y qué pasa con el odio? ¿Qué causa? Rencillas, conflictos. Por eso Primera de Juan dice que un creyente no puede decir odio a mi hermano porque ese tal no ha visto a Dios. Ay, cuando tú como creyente dices, uy, es que a este no lo soporto. Porque no estás amando, porque el amor cubre multitud de faltas. Estás siendo guiado por el odio y por el rencor. Y eso está ocasionando rencilla. Entre nosotros no tiene que haber indisposición con ningún hermano. Y si la hay, ¿qué manda la escritura? Sencillo. Tienes una dificultad con algún hermano dentro del cuerpo de Cristo, tienes dos opciones. ¿Alguien quiere saberlas? Primera, ámalo y que tu amor cubra todas las faltas que él ha cometido contra ti. Pues Cristo con su amor cubrió todas las faltas que tú cometiste contra él. Y cuando digo cubre sus faltas con tu amor, es que no puedes estar tranquilo hasta que puedas verlo con amor, aunque él no cambie en su trato para contigo. Camino 1. Camino 2. Espera la disciplina del Señor porque un cristiano solo puede tomar el camino 1. No pueden haber discordias entre nosotros. Y no puedes estar tranquilo hasta que llegue el momento en el que puedas ver a tu hermano sin sentir molestia. Vuelvo y te digo, así él no cambia, porque el que tiene que cambiar eres tú. Si el hermano cambia, gloria a Dios. Pero si no cambia, tú tienes que verlo con los mismos ojos que Dios te ve a ti a través de Cristo. Qué valioso este principio, ¿cierto? Así que si hay hermanos que les está ocasionando como tensioncita en el pecho, he aquí la tarea de esta semana. Porque el necio oye la instrucción y la ignora, pero el justo escucha el consejo y la instrucción y ¿qué hace? Así que espero que todos estén haciendo la listica de esos asuntos pendientes para que no parezcan necios, para que no parezcamos necios y realmente procedamos con sabiduría. Pero lo bueno es que ustedes tienen corazones. El íntegro anda confiado, anda tranquilo. Como decían los abuelos, mi hijo, el que nada debe, nada pesa más que un cargo de conciencia. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Ay, Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, si hicieras lo bueno. Hermanos, cuando nosotros caminamos en los principios del Señor, estamos confiados. Confiados de que el Señor cuida de nosotros. Y no significa que esto no implique persecución. Esto no significa que no implique desprecio. No, 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 no.
pero estamos confiados en que hicimos lo que agrada al Señor independientemente de las repercusiones. Iglesia amada, este texto hace entonces un contraste de dos caminos que se nos presentan. Mira, si tú no has creído, con todo el respeto que debo mostrarte, hay un título que describe tu condición. Eres un impío, sin santidad, un enemigo de Dios. Y no importa que ocasionalmente actúes haciendo cosas buenas moralmente, que seas detallista con tus padres, que seas generoso con tus amigos, que no le robes nada a nadie. Eso no te libra de este rótulo. El único que puede quitar ese título de tu frente es Cristo. Ningún esfuerzo humano. Quiero decirte algo. Aquí estamos reunidos, ex impíos, que fueron justificados por una gracia que no merecen. Ven a Cristo, pues Él te librará de esta condición. Pero si insistes en vivir de esta manera, serás arrancado de esta tierra, pero no llegará al fin de tu existencia como muchos piensan. Tendrás que enfrentarte con el lago de fuego por toda la eternidad. Pero tú, mi hermano y mi hermana, sobre quienes recae el título de diligentes, sabios y justos, no demos más lugar a prácticas que no corresponden a la naturaleza que ahora hemos recibido. No des más lugar a la pereza. No des más lugar a la negligencia. No des más lugar a ninguna práctica que es contraria a los mandamientos de Dios. No seas más ligero al hablar. No pongas tu esperanza en cosas pasajeras y efímeras. Que tus palabras sean de bendición a quienes te escuchan. Ya no más queja. Es que lo único que tengo para hablar de mí es malo. Pues que ya tienes la solución. No hables de ti, habla de Cristo. Y siempre vas a tener algo bueno que hablar de Él. Ya no más rencillas entre el cuerpo de Cristo. Pues el amor cubre multitud de faltas. Y ese amor que se nos llama a dar a los demás ya ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. Cuando tú veas a alguien y digas, no lo soporto, imagínate cuán despreciable éramos a Dios cuando Él nos veía siendo santos, santos, santos. Y aún así mostró su amor. O tú eres más santo que Dios como para decir, a este no me lo paso. ¿Quién somos nosotros para tratar con desprecio a los demás? El Señor nos perdone por actuar como necios, siendo hechos hijos de Dios y declarados justos. Y esto demanda un esfuerzo, sí, mis hermanos. Pero quiero terminar con esto. Cristo es el estándar de sabiduría perfecto. Cristo es el estándar de justicia perfecto. Es el estándar de diligencia perfecta. Por eso Pablo dice, nosotros debemos andar como Cristo anduvo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y cada día estamos siendo perfeccionados a su imagen y a su semejanza.
Claro que cada día podemos ser más como Jesús. Cada día debemos ser dirigentes en ser más sabios, en ser más justos, porque ya hemos recibido en Cristo todas estas virtudes por medio de su Santo Espíritu. Y ahora queremos esforzarnos en este camino virtuoso, no para ser salvos, sino en gratitud a esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Nos esforzamos para congregarnos, no porque qué dirá la iglesia, qué dirá el pastor, no porque entiendo mi necesidad de ser expuesto a la palabra. Entiendo mi necesidad de tener comunión con mis hermanos. Soy fortalecido para poder amar de la forma en la que este texto dice que debemos amar, cubriendo multitud de faltas. Pues nuestras faltas pasadas, presentes y futuras fueron completamente cubiertas por la sangre de Cristo. Señor, gracias por presentarnos estos dos caminos que tenemos delante todos los días de nuestra vida. Caminamos como enemigos tuyos sin santidad, perseguidos por la violencia y esperando una destrucción irremediable. Venimos a ti en fe y arrepentimiento, ser hechos hijos tuyos y ser declarados justos. Vivimos con sabiduría, siendo entendidos en cómo hablamos y cómo actuamos. Seguimos procediendo como necios, causando que tu nombre sea burlando y acarreándonos disciplina y problema de una forma innecesaria. No queremos ser más disciplinados por desobedecerte. Pues quisiéramos tomar el camino que has puesto delante, obedecer tu instrucción. Pero entendemos que la disciplina también hace parte de tu amor por nosotros. No queremos, Señor, seguir colocando nuestra espalda para ser azotada por la vara, a causa de ignorar tu instrucción y tus advertencias. Gracias, Señor, por declararnos justos, concedernos caminar confiados en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.